Bueno, en honor a la puntualidad, como dicen todo el mundo, vamos a comenzar. Hoy nosotros vamos a terminar todo lo referente a los componentes químicos de las aguas naturales. No es que vimos todo lo que hay, sino que solamente los principales y los que el programa de estudio también enfoca. Porque las aguas naturales pueden disolver en realidad casi cualquier componente del suelo por donde ellos van pasando, ¿verdad? Tanto sólidos como líquidos como gases, ¿no es cierto? Creo que eso ya lo fueron incorporando. Pero tocamos los principales componentes, ¿verdad? Que eran, por ejemplo, los iones hidrógeno que le dan el pH, la dureza debido a calcio, magnesio, los cloruros, la alcalinidad, ¿verdad? Esos componentes grandes, digamos, que todas las aguas naturales tienen. Y hoy vamos a culminar con un grupo que tiene mucha importancia, tiene importancia para la salud principalmente, pero es un marcador también de la presencia de materia orgánica en las aguas. Las aguas generalmente no tienen materia orgánica proveniente de plantas o animales. ¿Por qué? Porque eso se descomponen y no sería agua apropiada para el uso. Y esos componentes se denominan componentes nitrogenados. Tienen nitrógeno, ¿sí? Entonces eso es lo que hoy vamos a ver. Y la semana que viene, a partir del próximo miércoles, ya vamos a comenzar el tratamiento de aguas. Entonces ahí es donde yo les voy a pedir la máxima atención, las antenitas bien paradas, porque la parte de tratamiento no es tan fácil. No es que no sea fácil, sino que son varias cosas y cada una tiene un objetivo y se hace de una manera. Entonces, si uno no está prestando atención, puede perderse y después cuesta, ¿verdad? En el momento de estudiar, de qué nos agarramos, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, desde la semana que viene, por ahí hoy están pocos, entonces avisen a sus compañeros que el próximo miércoles, ¿verdad? Que todos estén, porque yo voy a hacer una presentación general del tratamiento primero y voy a empezar con tratamiento 1, que es para remover turbidez, ¿verdad? Y la próxima semana serían 3 clases para tratamiento. Una para remover turbidez, la otra para remover los sólidos disueltos, las sales, ¿sí? Para dejar agua libre de sales. Y el tercer tratamiento que es exclusivamente agua para uso en generadores de vapor. Para que el generador de vapor más corriente en nuestra zona y que la mayoría habrá escuchado hablar es, por ejemplo, una caldera. Una caldera para producir vapor, para el vapor para diferentes usos industriales. Entonces, ese tipo de agua otra vez tiene requerimientos particulares. Entonces, serían 3 clases más para tratamiento de agua. Voy a hacer una presentación entonces de los componentes nitrogenados. De este PowerPoint ya vimos cloruros y yo ya les compartí en el Classroom, así que lo que hoy vemos ya está. Ya está subido. Y está apropiado para estudiar desde acá nomás, ¿sí? Pueden convertirlo en PDF, copiar o hacer un Word para que no tengan tantas, a pesar de que no son muchas diapositivas, pero igual, ¿verdad? Está bastante completo como para estudiar de acá nomás. Ahora sí, tratamiento de agua ya va a tener su propio material. Entonces, los cloruros vimos el miércoles pasado. Cualquier preguntita me pueden hacer sin problema. Y ahora entonces daremos las sustancias nitrogenadas, ¿verdad? Que como su nombre ya indica, contienen nitrógeno, ¿verdad? Nitrógeno. Cloruros voy a pasar porque vimos ya la semana pasada, entonces estaríamos acá. Las sustancias nitrogenadas tienen
son así como indicadoras. O sea, si me están indicando una contaminación del agua con materia orgánica, es decir, sustancias provenientes de la descomposición de seres que tuvieron vida en algún momento, ¿verdad? Ya sean plantas o animales muertos. O sea, ya mueren y empiezan a descomponerse, liberan primero por las proteínas, ¿verdad? Porque todo ser vivo, ya sea de origen vegetal o animal, tiene en sus tejidos gran cantidad de proteínas y sustancias nitrogenadas propias. O sea que dentro de las proteínas están las nitrogenadas, pero también puede tener otras sustancias nitrogenadas no proteicas. Entonces, cuando empiezan a descomponerse esa materia orgánica, liberan estos compuestos y si son detectados en las aguas, puede, como dice acá, denunciar, o sea, indicar, en otra palabra, la contaminación con sustancias orgánicas. Entonces, miren un poquito qué interesante, ¿verdad? Con encontrar una, por ejemplo, una que se llama nitritos, que enseguida vamos a ver, ya podemos emitir una alerta, ¿verdad? Ya podemos tener un cuidado, ojo, ¿verdad? Acá en esta agua hay algo muerto descomponiéndose. Eso es lo que nos dicen estas pruebas, ¿sí? Por supuesto que también pueden provenir del suelo, pero es muy raro esto, porque los suelos, salvo determinadas regiones del mundo, como ya vamos a ver enseguidita, no es que tienen demasiados compuestos nitrogenados solubles, es decir, que puedan pasar al agua. Entonces, Profe, una consulta. ¿sí? ¿La orina y excrementos y compañías también no poseían un poco de nitrógeno? Sí, todo eso. Sí, exactamente. La orina, por ejemplo, que tiene urea, para que después se descompone en amoníaco. Y toda sustancia, la materia fecal sería, ¿verdad? En todo caso, también una sustancia en descomposición, ¿verdad? Entonces, todo eso genera compuestos nitrogenados, entonces por eso es que son así como marcadores. Muy bien, tu acotación, excelente. Bueno, hablamos nomás de nitrogenadas, pero ¿qué formas de nitrógeno interesan, digamos, en el agua? Porque hay muchos compuestos nitrogenados. Lo que interesan en el agua, porque nos están indicando estos procesos oxidativos de materia orgánica, son estos que figuran acá. Por orden decreciente de su estado de oxidación, primero tenemos nitrato, que tiene un estado alto de oxidación, luego nitrito, un estado medio, y amoníaco y nitrógeno orgánico, que ya son las formas menos oxidadas, porque no tienen luego oxígeno. El amoníaco no tiene oxígeno, NH3, ¿verdad? O el ion amonio, NH4 positivo, ¿verdad? Y el nitrógeno, que es N2. No tienen oxígeno, por eso dice que en su orden de oxidación decreciente figuran acá, decreciente. Todas estas formas del nitrógeno, lo mismo que el nitrógeno gaseoso, se pueden interconvertir entre ellas. Es decir, que nitrito se puede oxidar a nitrato, amoníaco se puede oxidar a nitrito, ¿verdad? Y nitrógeno también puede hacerlo a amoníaco. Y finalmente todos pueden llegar a la forma más oxidada, que son los nitratos. Y eso va a depender también del tiempo transcurrido. Por eso a veces es muy importante si por ejemplo, se encuentra amoníaco en el agua, es porque nos encontramos en un estado de descomposición reciente. Recientemente, ¿verdad? Las sustancias se están descomponiendo, están oxidándose y entonces van a pasar de amoníaco a nitrito y finalmente a nitrato, que es la última forma de oxidación. Entonces, el nitrógeno, acá quiero hacer una aclaración. El nitrógeno 2 gaseoso, que se encuentra presente en el aire casi en un 80%, ¿verdad? Mucho, ¿no es cierto? Se solubiliza en el agua, pero como es inerte prácticamente, no es fácil que se convierta en estos compuestos. Voy a hacer un poco de química acá. El nitrógeno 2, N2, está unido
N con N por un triple enlace. Triple enlace. A ver, voy a escribir un poquito acá. Si ustedes recuerdan, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Para estabilizarse con 8, debe compartir 3, ¿no es cierto? Porque 5 más 3 son 8. No sé si alcanzan a ver. Porque mi cámara está prendida, ¿verdad? Ustedes me ven a mí. ¿O no? Sí, se ve. Bueno, entonces esto es el N2, chicos. O sea, tiene nitrógeno, esto, ¿verdad? Que muestro con el láser. Tiene nitrógeno, triple enlace nitrógeno. Es un enlace muy fuerte, no es fácil romper. En el aire, por ejemplo, no se rompe cuando se está quemando algo, no, está inerte. Uno le respira y le saca a sí mismo, no se oxida. Solamente durante las tormentas eléctricas este nitrógeno se rompe y este enlace, ¿verdad? Y puede unirse a oxígeno y formar algunos óxidos. Si no, no. Si no, está ahí firme así. Y en el agua y en el suelo, algunas bacterias que se llaman bacterias nitrificantes pueden absorber el nitrógeno del aire y convertirlas a nitrito o nitrato. O sea, volverlas al suelo, digamos, no como gases, sino fijarlas al suelo. Por eso justamente al luego se las llama bacterias fijadoras de nitrógeno. Y están presentes, por ejemplo, en las raíces de las leguminosas. Las leguminosas, como por ejemplo el poroto y eso son leguminosas, ¿verdad? Entonces, la soja también, la soja es una oleaginosa en realidad, pero en la raíz de la soja se encuentran también las bacterias nitrificantes, entonces ellas toman el nitrógeno del aire, el N2, que es inerte prácticamente, y las transforman en nitrito y nitrato y las dejan, le deja el nitrógeno en el suelo o el agua, ¿verdad? Y entonces sirven también ellas de promotoras del abonado. Entonces, por ahí si alguien escuchó alguna vez que el abonado en verde, que se dice, ¿verdad? Es cuando se plantan justamente plantas, vale la redundancia, donde en sus raíces puedan crecer esas bacterias solitas nomás, ¿verdad? Nitrificantes y entonces aumentan el contenido de nitrógeno en el suelo. Nitrógeno como nitrato, ¿verdad? O nitrito, que es la forma utilizable. Esa es la inoculación, ¿verdad, profe? La inoculación del suelo, ¿vos conocés? Y ese que se le pone la soja antes de plantar. Ah, puede ser, puede ser. Pero generalmente eso es ya cuando se quiere asegurar, porque generalmente está luego en el suelo. Pero es cierto, asegurar y ponerle, sí. Y también cuando se plantan, no sé si vieron así, son como unos trebolitos las plantas. Se deja que crezcan todo y después se deja que se seque, se ara, o creo que se ara en verde luego, y entonces aportan mucho nitrógeno. Son prácticas que tanto ya no se usan ahora porque ahí no se puede perder tiempo, digamos, plantando esas plantitas, ¿verdad? Entonces se agarra y se le pone nomás el abono. Bueno, entre paréntesis eso, ¿verdad? Entre paréntesis. Para que no se pierdan, lo que yo quería decirles es que este nitrógeno no es tan fácil de convertir a estas formas. Eso es lo que quería decirles, nomás. Bueno, este nitrógeno orgánico es cuando ya está oxidado, ¿verdad? Generalmente cuando se une a oxígeno, ¿no es cierto? Ya podemos considerarlo como un nitrógeno orgánico. Y están presentes en productos naturales como proteínas y péptidos, como les dije hoy, ácidos nucleicos, la urea, ¿verdad? Que le dijo el compañero, la orina, por ejemplo, tiene muchísimo. Y otros materiales que pueden ser también sintéticos, también pueden tener nitrógeno orgánico, aunque no incluye a todos, no es que, porque hay muchas formas orgánicas del nitrógeno, pero no todas son solubles en agua. La concentración típica del nitrógeno orgánico varía desde unos cientos de microgramos, cantidades muy chiquititas, hasta
más de 20 miligramos por litro. Esto ya es mucho en las aguas residuales brutas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, aguas cloacales o agua de, ¿cómo se llaman las aguas de lluvia? Cuando llueve y bueno, son llevadas por las aguas, ese tipo de aguas que no se han tratado todavía, que se van directo a los cursos de agua o a las plantas de tratamiento en las ciudades que tienen planta de tratamiento, como nosotros sí, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, ese tipo de aguas residuales, aguas usadas, quiere decir esto, ¿verdad? Puede llegar a contener hasta unos 20 miligramos por litro de estos compuestos nitrogenados orgánicos. Y si no, no, ¿verdad? No están. Bueno, y acá comenzamos vamos a describir ahora la serie esa, ¿verdad? Nitrato, nitrito, amoníaco. Y vamos a hablar un poco del nitrógeno 2 también, cómo puede de repente convertirse a amoníaco. Nitrato primero. Siempre yo pregunto en el examen, ya de paso, ya, ¿verdad? Porque además se habla mucho últimamente de su aumento en las aguas de humedales por culpa de la actividad agrícola. Bueno, se habla mucho del nitrato, ¿verdad? Entonces, generalmente pregunto, ¿cuál puede ser el efecto negativo, ¿verdad? De tener un exceso de nitrato en las aguas? Y es principalmente porque producen una enfermedad, ¿eh? Entonces, el nitrógeno oxidado total es la suma del nitrógeno, de nitrito y nitrato. O sea, total como nitrito y nitrato. Acá está la fórmula para si quieren tener anotado por ahí. Nitrato, NO3. Este negativo tiene que ir más arriba, ¿sí? Porque es una carga negativa, porque es un anión nitrato. El anión nitrato puede estar, por ejemplo, ligado a potasio, a sodio, nitrato de potasio. Son generalmente los cationes que le acompañan, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando del anión, no importa el catión que le acompaña. El anión nitrato puede estar presente en las aguas como trazas, eso quiere decir cantidades muy pequeñas, quiere decir trazas. Cantidades por debajo de los límites de detección de las técnicas habituales. Pero puede alcanzar niveles elevados en aguas subterráneas, ¿sí? Siempre las aguas subterráneas pueden ser una sorpresa en cuanto a la cantidad de componentes químicos, porque no sabemos en qué parte de la profundidad se agarró la napa, ¿verdad? Y cuál es la composición de ese suelo. Entonces, las aguas subterráneas pueden darnos muchas sorpresas a veces. No es lo común, por suerte. En cantidades excesivas contribuye a una enfermedad infantil, acá está, ¿verdad?, la causa por la cual se controla tanto esto, que se denomina metahemoglobinemia infantil, ahí va el infantil, y para evitarlo se ha establecido un límite, fíjense esto, es muy poquito, 10 miligramos por litro para las aguas que se beben. ¿Sí? El nitrato en sí es un nutriente, ¿verdad? Para muchos autótrofos quiere decir, por ejemplo, organismos que se fabrican ellos mismos, ¿verdad? Sus alimentos, fotosintéticos, por ejemplo. Y en algunos casos ha sido identificado como el determinante del crecimiento de estos microorganismos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo exceso de nitratos en las aguas naturales, voy a favorecer el crecimiento de estos organismos autótrofos fotosintéticos, que podemos traducirlo como las famosas alguitas, las algas. Hay algas de diferente naturaleza, ¿verdad? Las algas ahora tienen su reino propio, chicos. Ya no hay más 5, ¿verdad? Hay una más. Las algas tienen su propio reino, ya no están dentro del reino protista, sino que tienen su propio reino. Y entonces, a este nitrato se le llama también, o se lo llama también, factor eutroficante. Si quieren anotar esa palabrita, eu sin H, eutroficante. Y si alguien googlea ya, a ver qué encuentra, que es un eutroficante.
Si pueden, ustedes están con su celular seguro, ¿verdad? Escuchando la clase. Bueno, entonces, pero ténganlo anotado en sus apuntes de la clase de hoy. El nitrato, ¿verdad? Es un eutroficante. ¿Eso qué quiere decir? Que favorece el desarrollo de algas y otros organismos fotosintéticos, autótrofos, como bacterias fotosintéticas también, sobre todo en las aguas que se encuentran quietas, ¿no? Porque en ese tipo de aguas quietas, ¿verdad? Crecen mejor estos autótrofos. Y bueno, y trae toda una serie de problemas ambientales, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Ellos consumen oxígeno del agua, porque para hacer sus procesos fotosintéticos, algunos, ¿verdad? Estos liberan oxígeno, pueden liberar en exceso y promover también el crecimiento de otros, o cuando mueren estas mismas algas, van muriendo, consumen el oxígeno. Entonces, hacen todo un tema de contaminación, sobre todo de embalses, lagos y embalses. Por ejemplo, el famoso lago Pacaraí, ¿verdad? Es azul, ¿verdad? Por las algas en realidad que tiene. Bueno, entonces, toda la agricultura, ¿verdad? Es la principal contaminante. ¿Por qué? Porque usa muchos abonos nitrogenados, ¿verdad? Pero esos abonos no son utilizados en un 100%, porque viene una lluvia, arrastra eso, los restos, ¿no es cierto? Y los lleva, por supuesto, toda lluvia lleva finalmente las aguas a los cursos de aguas más cercanos, más chicos, después más grandes, etc. Bueno, los nitratos son muy solubles, por lo tanto difíciles de precipitar, es decir, que separar como sólido. Es muy difícil. Tiene tendencia a ser estable, o sea, están ahí, no le pasa nada, ¿verdad? ¿Sí? Pero en algunos medios muy reductores puede pasar a nitrógeno, a amonio o excepcionalmente a nitrito. Excepcionalmente, o sea, pero no, en las aguas no hay muchos medios reductores, así que siempre se encuentra muy estable, o sea, está como esta forma, ¿no? Como nitrato. Lo que sí son inestables son estos, amonio y nitrito, que finalmente pasan a nitrato. Y ahí se quedan, digamos. Este es el último estado de oxidación. Bueno, entonces vamos, nitrato, entonces se permite un límite muy pequeño. Es esto, chicos, si recuerda a alguien de la clase pasada, los cloruros, por ejemplo, podrían estar hasta 250. La dureza también hasta 250 miligramos por litro, o sea, límites superiores más altos que lo que se permiten para los nitratos. ¿Sí? Si hay una población que está consumiendo agua de una fuente con elevada cantidad de nitrato, los niños pueden desarrollar entonces esta enfermedad. Metahemoglobinemia infantil justamente se llama. Bueno, y bueno, que por ahí sí se preguntarán qué hace esto. Lo que hace es convertir a la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre, lo convierte en una forma no apropiada para liberar el oxígeno en los tejidos. Entonces produce así como una hipoxia crónica, es decir, que las personas no tienen la cantidad suficiente de oxígeno que debe llegar a sus tejidos, porque no tienen la forma oxihemoglobina, sino que tienen esta metahemoglobina. Le produce así como un envenenamiento, que por supuesto incluso le puede llevar a la muerte. A ver. La otra forma es el nitrito. A ver, voy a volver un poquito a la diapositiva anterior para mostrarles cómo se escribiría el nitrito. Ustedes vayan escribiendo en su cuaderno, porque escribir es la única manera que rápido uno se puede acordar. Entonces, nitrato era NO3 negativo. Nitrito es NO2 negativo. Nitrito. También puede ser acompañado de sodio o potasio, preferentemente, ¿verdad? Nitrito de sodio o nitrito de potasio. Pero acá vamos a describir el anión, la importancia del anión nitrito. El nitrito tiene un estado intermedio de oxidación, está entre el amoníaco, que no está oxidado, y el nitrato, que está en su estado final de oxidación. O sea, está ahí en el medio,
se puede convertir a nitrato si hay oxígeno o puede reducirse a amoníaco. Lo más común es que se oxide a nitrato posteriormente, como dice acá. Tanto en la oxidación del amoníaco, dice, como en la reducción del nitrato. Esa oxidación y reducción puede ocurrir en las plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, en sistema de distribución de agua, y también puede suceder en aguas naturales en las que hay descomponiéndose sustancia orgánica. Ustedes recuerden, esa es la razón principal, digamos, de encontrar nitrito. Nitrito no hay en el suelo. Aclaro que ahora, si hay, enseguida se convierte en nitrato. Entonces, si uno encuentra nitrito en el suelo, proviene de la descomposición de materia orgánica. Creo que ahí eso le tiene que quedar bien, bien clarito. El nitrito puede pasar al sistema de suministro de agua debido a su uso como inhibidor de la corrosión también. Esto vamos a ver en agua para calderas. En agua para calderas, para que el vapor no produzca corrosión en los sistemas, en las calderas, se usan inhibidores. Y uno de los inhibidores es el nitrito. Entonces puede, por ejemplo, en los procesos industriales, ¿verdad? Y es el agente real de la metahemoglobinemia. ¿Por qué? Porque él se va a transformar en nitrato sí o sí. Entonces ahí puede ser como un precursor del nitrato que causa la enfermedad. El nitrito también puede formar ácido nitroso que reacciona con aminas secundarias y da lugar a nitrosaminas. Muchas nitrosaminas son carcinógenos reconocidos. Para los que escucharon alguna vez, el nitrito también se usa, y nitrato se usa para curar los jamones, es decir, para darle ese color rosado a embutidos y jamones, y también produce la inhibición bacteriana. Pero hay una concentración que no debe superarse, ¿verdad? Pero si uno exagera y todos los días de su vida, ¿verdad?, está consumiendo ese tipo de productos, las bacterias en el intestino humano pueden transformar los nitritos en nitrosaminas, y estas nitrosaminas pueden ocasionar cáncer de colon. ¿Verdad? Para tener en cuenta también que no solamente del agua uno puede tener estos compuestos, sino también de alimentos. Bueno, espero no marearle, porque le salí con otra cosa. Bueno, y el otro, el amoníaco. El amoníaco, acá no hay ninguna, voy a volver. El amoníaco es NH3, esto que está acá es ion amonio. Pero el ion amonio y el amoníaco se interconvierten fácilmente. Esto ya lo saben por química, ¿verdad? El amoníaco es una forma no oxidada del nitrógeno, no tiene oxígeno, es NH3, eso es el amoníaco, ¿sí? Y se encuentra en forma natural en aguas superficiales y residuales. Superficiales que no tienen tratamiento, por ejemplo, lagos, ríos, etcétera, pueden tener pequeñas cantidades de amoníaco, es un gas, así que lo que llega a tener es realmente poco. Pero en las aguas residuales sí se pueden ir generando, ¿verdad?, por la descomposición de las materias orgánicas. Su concentración suele ser baja, lo que les dije recién. En aguas subterráneas prácticamente no hay, porque a medida que el agua va pasando por la tierra, las partículas van haciendo como de filtro y el amoníaco se absorbe, así con D, chicos, con D, que quiere decir que se quedan pegadas a la superficie, ¿sí? Sobre todo de las arcillas del suelo, y se pueden extraer fácilmente de ellas por lixiviación. Perdón, no se extrae, eso quiere decir que no pasan al agua. Me quedé pensando que si sabían lo que quería decir esto. Lixiviación. A ver quién sabe o escuchó hablar.
Vale, chicos, cortita va a ser la clase de hoy, no se cansen de mí. ¿Puedes repetir la pregunta? Si alguien sabe qué quiere decir lixiviación. Lixiviar. ¿No sería Bueno, algo relacionado con purificar? extraer. Puede ser. Le voy a decir un proceso lixiviatorio que hacemos todos los días. Tomamos mate y tereré. Ahí estamos lixiviando. Es decir, la lixiviación es un procedimiento de extracción de componentes por medio del agua. O sea, haciendo pasar el agua a través del material, el agua puede extraer ciertos componentes y a eso nosotros le llamamos lixiviación. Lixiviado sería entonces lo que sale, ¿verdad? El agua que sale de una matriz orgánica o vegetal o de algo. Eso es el lixiviado. Habrán escuchado, por ejemplo, decir el lixiviado del basural, por ejemplo. Dice, ¿verdad? Lixiviado del basural o de donde se tira la basura. Vertedero. El lixiviado del vertedero municipal. ¿Qué es el lixiviado del vertedero municipal? Es el agua que atraviesa ese manto de basura y sale y lleva consigo todo lo que pudo lixiviar, es decir, todo lo que pudo solubilizar. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice acá en las aguas subterráneas casi no hay amoníaco porque no se lixivicia fácil de las partículas donde se encuentran adheridas. Entonces prácticamente no hay luego amoníaco en las aguas subterráneas. Ya demasiado mala suerte tener que tener para encontrar amoníaco en tu agua subterránea. Bueno, se produce en gran parte por desaminación de los compuestos orgánicos nitrogenados. ¿Esto qué quiere decir? Pierden aminas, eso quiere decir desaminación. Las proteínas, por ejemplo, van descomponiéndose, pierden las aminas, ¿verdad? Y eso genera el amoníaco. Y también por hidrólisis de la urea, que se encuentra en la orina. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a un establo de animales, o a veces a algunos baños públicos también, puede ser, ¿verdad? De repente uno huele ese olor a pis antiguo, digamos, y bueno, ese es el amoníaco. El amoníaco que en ese caso se produjo por descomposición de la urea, que es la forma en que nosotros eliminamos las proteínas a través de la orina. Primero le desaminamos, le convertimos en urea y eliminamos por la orina. Luego de un tiempo la urea se descompone y libera amoníaco, que es lo que olemos, digamos, y relacionamos enseguida con pis. La desaminación a veces también libera aminas solas, muy parecidas al amoníaco. Las aminas en realidad derivan luego del amoníaco y muchas de ellas huelen muy mal, realmente, mal luego, y es lo que uno relaciona con el animal muerto, el cadáver descompuesto. Lo que uno huele muchas veces son aminas, huelen muy mal. En algunas plantas de tratamiento se agrega amoníaco para que reaccione con cloro y forme cloro residual combinado. En este caso, ¿por qué está esto acá? Es para darnos a entender que el amoníaco también puede ser agregado. Así como el nitrito era agregado para evitar la corrosión en algunos sistemas, sobre todo calderas, acá está contándonos que también se agrega amoníaco para que fije mejor el cloro, sobre todo cuando se está tratando aguas residuales o que van a utilizarse después, o sea, van a limpiarse para utilizarse después. Entonces, todo esto son fuentes de amoníaco. No deben tener las aguas
A ver si dice eso por acá. Ah, justamente, ¿verdad? Prácticamente no deben contener amoníaco las aguas y se establecen, fíjense los límites también, muy bajitos, 10 nomás como máximo de nitrógeno amoniacal por litro de agua en aguas superficiales y profundas, más o menos hasta un máximo de 30 en las aguas residuales, porque acá va a haber, luego nosotros no vamos a poder evitar eso, pero fíjense que igual 30 no es mucho, es muy poquitito. Y en las aguas que están muy poluidas o polucionadas, como dice acá, puede llegar hasta 400 miligramos por litro. Sobre todo en aquellas aguas que no se están aireando bien. Porque si las aguas se airean, el amoníaco enseguida se va a oxidar a nitrito y después a nitrato. Es una cuestión química, ¿sí? Entonces, por ese motivo también en las plantas de tratamiento ahora siempre se airea constantemente el agua, se está aireando con aireadores, justamente para permitir la oxidación de la materia orgánica lo más posible y que cuando vaya a los cursos de agua natural ya vaya oxidado y no esté consumiendo el oxígeno de esas aguas. Porque ahí está el problema, que si yo tiro directamente materia orgánica a los cursos de agua naturales, la carga orgánica que hay va a consumir el oxígeno, que es muy poco en el agua, hasta 8 miligramos por litro nomás hay, muy poco soluble es el oxígeno en agua, y entonces no va a haber oxígeno para la vida que requiere oxígeno como los peces. Y se va a producir toda una polución, ¿verdad? Porque al no haber oxígeno, empiezan todos aquellos procesos anaerobios, o sea, sin oxígeno, y todos son muy de podredumbre, digamos, liberan bastantes olores desagradables porque no hay oxígeno para oxidar. Bueno, no les mareé mucho, ¿verdad? Y en las concentraciones habituales generalmente no origina problemas porque concentraciones habituales son menos de 10, esto es muy, muy poco, ¿verdad? Pero si hay concentraciones elevadas puede incluso dar el famoso olor del olor amoniacal, que es el olor del pis, y son un índice común de contaminación, ¿eh? O sea, también es un índice de contaminación como lo es el nitrito y el nitrato. Bueno, entonces creo que es hasta acá nomás. Sí, diapositiva, porque son 3. Voy a volver un poquito acá. 3 componentes lo que se describen principalmente, porque el nitrógeno atmosférico, como les dije al comienzo, no contribuye prácticamente porque es muy estable. Esa sería la palabra, ¿verdad? Correcta. Es muy estable como N2. Entonces, no, salvo, ya les digo, en las tormentas eléctricas, transitoriamente nomás también, o las bacterias nitrificantes que cumplen un papel muy importante en el suelo. Entonces, salvo esos casos, el nitrógeno no se convierte en estas formas nitrato, nitrito o amoníaco. Entonces, básicamente, las sustancias nitrogenadas se basan en la descripción de estas 3. Tomaron nota seguramente. Nitrato, NO3 negativo, nitrito, NO2 negativo y amoníaco, NH3, o si capta un hidrógeno, NH4 positivo, el ion amonio, ¿verdad? Ion amonio, ¿sí? Cada uno tiene su importancia. Estos dos, nitrato y nitrito, aparte de ser indicadores de descomposición orgánica, son causantes de enfermedades en los niños, principalmente la metahemoglobinemia. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Los 3 están descritos acá entonces. En los exámenes siempre pregunto las sustancias nitrogenadas. Ya les digo porque se habla mucho de ellas.
Hay muchos estudios que se están haciendo en nuestro país, sobre todo en las reservas de agua, de acuíferos y demás, en donde se investiga la presencia de nitrato y se han encontrado valores altos. Entonces, si bien por ahí la población no va a estar tomando esa agua, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esas aguas son como las alimentadoras de nuestros principales acuíferos, ¿verdad? Los humedales, si escucharon hablar de los humedales, que siempre por ahí andan queriendo rellenar los municipios, ¿verdad? Pues eso no hay que hacer. Ya sepan ustedes que van a ser ingenieros, que no hay que rellenar los humedales para construir edificios. ¿Se van a acordar o no? Demasiado quieren hacer estación de gas de servicio. ¿Verdad? Ay, ay, ay. Bueno, si vamos a hablar de eso, nos vamos a amargar. Pero ¿estás enterado? Me encanta así, ¿verdad? Cuando relacionen ustedes. Profe, pero yo tengo una consulta. Mm, Los humedales no son así, tipo patrimonio que no deberían de tocarse. sí, ¿Cómo se son llega a la... protegidos. ¿Y por qué? Están protegidos por ley. Protegido. Sí, en nuestro país también. Nosotros tenemos las más hermosas leyes que hay. Pero no, Pero igual, profe, todo el mundo, nadie nos respeta. no. El medio nomás, muchísima plata. Sí. Y de Pilar, ¿hay alguien acá de Pilar? Ahí hay muchos humedales en Pilar. Y también se rellena, se rellena todo. ¿No? Bueno, y las estaciones de servicio, como dijo Rubén. Así es. Bueno, entonces tomaron nota seguramente, cualquier cosita, por supuesto, antes de el 5 de mayo, creo que, o 4 de mayo, nuestro parcial, 4, no me acuerdo, por ahí, 5, 4 o 5. Vamos a recordar, por supuesto, los puntos importantes. Bueno, entonces, por hoy les dejo, si todos ya se anotaron, y por favor, el miércoles que viene no falten a la clase, porque vamos a empezar tratamiento de agua, como les dije al comienzo, y es un tema un poco más complicado que esto. Bueno, vayan a merendar y no sé qué van a hacer esta tarde. No se fueron a la facultad.